Saludos cordiales, amigas y amigos. En agosto de este año se recordará 3 años de la muerte de Rodrigo Paz Delgado, quien sigue de muchas maneras presente en la memoria de Quito, pero sobre todo en la memoria de muchos hinchas de Liga, uno de los clubes más populares del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Su hijo Esteban Paz, a quien le damos la bienvenida, es quien desde chico se vinculó a las tareas de su padre en el ámbito privado, pero también en la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria. En este 2024, Esteban Paz dejó la conducción de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva y a partir de ese momento se alejó del club, que fue muy importante en su vida, y más bien decidió comprar un club de la Serie B. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Cuánto pesa la memoria de su padre? ¿Qué piensa sobre la reciente actuación de la selección ecuatoriana en la Copa América? Y otros temas de interés vamos a tratar con nuestro invitado. Saludos cordiales, Esteban. Casi 3 años de la muerte de Rodrigo Paz. ¿Qué ha significado para la familia la ausencia de este ser humano que indudablemente dejó huellas y lecciones de vida? Bueno, Rodolfo, muchas gracias por la entrevista y poder conversar y recordar tantos años y tantas memorias, recuerdos enormes con mi padre, ¿no? Dejó un vacío muy grande. Dejó el vacío, en mi caso, de la persona en la cual uno siempre tenía la posibilidad de una pregunta y un consejo. Una pregunta, un consejo era siempre un formato muy nuestro de poder estar activos, de poder estar unidos. Mi padre, afortunadamente, tuvo hasta los 87 años y un poco más, una memoria perfecta, su mente lúcida hasta el final. Tenía algunos inconvenientes ya de movilidad, pero suplía todo eso con la lucidez que tenía para poder todavía mirar el futuro y analizar el presente. Tantas conversaciones, perdón, sigamos. Yo lo recuerdo como un hombre sencillo y lleno de humor, especialmente cuando ejerció funciones de alcalde de Quito entre el 88 y el 92. ¿Esa fue para él una de sus tareas de mayor empeño y entrega para la ciudad? Fue uno de los momentos de su vida, de la vida tanto de mi padre como de mi madre, de mayor orgullo personal, de mayor orgullo porque pudo hacer cosas, pudo trabajar para la ciudad. Y él siempre me decía que la política es la mejor forma de poder ayudar a la gente, porque a nivel empresarial, a nivel deportivo, todo eso uno puede ayudar, pero de una forma reducida. Pero a nivel ya político, si uno pone todo su empeño y su capacidad, uno puede afectar la vida de las personas de forma positiva en gran nivel. Y creo que es lo que él hizo. Se enfocó en sus 4 años, no pudo, en ese momento no había una reelección, no se podía reelegir. Y estoy seguro que si se hubiese podido reelegir, él lo hubiera hecho con la misma pasión y seguramente veríamos hasta ahora los cambios radicales que él iba a proponer. Bueno, el trolebús, etcétera, etcétera, fueron propuestos por él. Fueron los cambios que se vivió en la ciudad de esos 4 años, fueron cambios importantes por él. Y le cuento una cosa como anécdota. En cada momento que he tenido la oportunidad de ir al municipio, de estar en el municipio por distintos factores, hasta ahora la gente lo recuerda. Los empleados lo recuerdan muy bien, tanto a mi padre como a mi madre. Y eso es para nosotros, para mí, de mucho orgullo, caminar en la calle y que la gente se acuerde de mis padres. Eso es fantástico. Yo lo recuerdo como alcalde cuando trajo a esa famosa banda cubana de los Bam Bam, una banda integrada esencialmente por afrodescendientes, ¿no? Y él se sentó en la mitad de la banda y se sentía feliz, decía, soy uno más de la banda, porque eso de el Negro Paz llevaba con mucho afecto. No sé cómo surgió lo del Negro Paz, pero para él era casi su carta de presentación. Bueno, él era
muy apegado a la música, le gustaba mucho la música y le gustaba mucho la percusión. Y dentro de eso, la música caribeña, la vida caribeña también le gustaba mucho, por eso le gustaba ir a Cuba, le gustaba la República Dominicana. Discutíamos muchas veces con él, ¿no? Él decía, mira las cosas buenas que tiene Cuba, y discutía yo porque decía, mira, todo lo bueno que puede tener se opaca por la falta de libertad de expresión. Eso para mí no te... Y él entendía eso, ¿no? Decía, mire, lo que pasa es que hay que entender la historia, me decía, y él iba más atrás, decía, mire lo que pasó en la historia de Cuba para que llegue a donde está, con Batista, que destruyó un poco o que fueron las secuelas para que haya pasado lo que pasó. Y eso era lindo por discutir, y muchas veces discutíamos y no coincidíamos, muchas veces nos criticábamos mucho mutuamente de la forma de pensar, pero está bien, es parte de la vida, es parte de poder entendernos y sobre todo con respeto llegar a una conclusión positiva. Fue el ministro de Finanzas de Jaime Roldós, hay que recordarlo. Y Roldós tenía una postura política de izquierda o al menos progresista. ¿Significa que Rodrigo Paz comulgó entonces con esos principios? Mi padre tenía mucho aprecio por Jaime Roldós, lo apreciaba como hombre porque compartían muchísimo los valores, la honestidad, la sinceridad, el respeto, la forma de hacer política. Coincidían los dos muchísimo. Yo era muy chiquito, pero tuve la oportunidad de conocer al presidente Jaime Roldós y mi padre hasta hace poco tiempo nos seguía comentando de todo lo que él veía en Jaime Roldós, de un estadista, de una persona que verdaderamente se preocupaba por el país y quería lo mejor del país. Y que el trágico fallecimiento le afectó muchísimo al padre. Mi padre ya dejó de ser ministro cuando Jaime Roldós murió, pero él seguía muy apegado y le estimaba mucho tanto a Jaime Roldós como a Osvaldo Hurtado, que era vicepresidente, que pasó a ser presidente en ese momento. La política para mi padre siempre estuvo en su día a día, siempre opinaba mucho de política, siempre quería participar de la política. Intentó volver a la alcaldía, intentó ser presidente, por distintos factores no se dio esa oportunidad, pero él siempre estuvo cerca de la política. En el año 2004 no pudo ser reelecto como alcalde de Quito. Perdió frente a Paco Moncayo. ¿Qué significó para él ese traspié electoral? ¿Acaso sintió que su trabajo como burgomaestre no estaba siendo reconocido por los quiteños? Yo creo que lo que sucedió es que pasó mucho tiempo entre su periodo de alcalde y esta nueva candidatura de mi padre. Pasó mucho tiempo y eso seguramente afectó la visión de la gente de lo que él hizo en su momento. Porque cuando mi padre sale de la alcaldía en sus 4 años, sale con un altísimo nivel de aceptación, un altísimo nivel. Y es así que inclusive gana la elección inmediatamente el coidiario de partido que era Yamil Maguad. Pero después hubieron varios resquebrajamientos con Maguad. Empezaron a discutir porque no pensaban igual y fueron factores que los terminó abriendo en una brecha muy grande que no se pudo zanjar. Y después Paco Moncayo, siendo el alcalde de ese momento, tenía la capacidad de la burocracia pesada del municipio como para poder alentar su nueva candidatura y su reelección. Y creo que eso fue el factor fundamental para que él no pueda volver a la alcaldía. Intentó también la presidencia y también no logró llegar, pero como dice mi padre, por lo menos lo intenté, por lo menos me di la oportunidad de intentar. Mi papá no quería ser candidato a presidente, tuvo algunas dificultades previas que él no le provocaba ser candidato a presidente, pero el partido le presionó, la democracia popular le presionó mucho para que él se lance y terminó la centroizquierda muy rota, porque recuerdo que la izquierda democrática, en lugar de apoyarle a mi padre, decidió abrirse otro frente con Freddy Eles, y entonces ahí empezó a dividirse la centroizquierda, y por eso es que terminó perdiendo mi papá la candidatura. No obstante, él se mantuvo fiel a la política hasta el final de la vida.
¿Siguió estando en esa corriente de la democracia popular? Ya no compartía mucho la ideología de los militantes de la democracia popular de ese momento, después de que mi padre ya terminó la presidencia. Al poco tiempo decidió abandonar a la democracia popular y más bien empezó a armar un proyecto más de ciudad. Y fue Paz para Quito el que fue el movimiento más de ciudad, y hubieron varios concejales que se sintieron un poco en este movimiento aludidos y formaron parte. Y después, obviamente, cuando mi padre ya decide dejar completamente la política, ya por su edad y porque quería más enfocarse en liga, es que ya eso se fue diluyendo, ya no terminó los movimientos pequeños diluyendo, sino quedaron ya, digamos, en planificación para seguir construyendo un nuevo partido. Yo creo que el Ecuador es lleno de partidos políticos, no sé cuál mismo, en qué mismo apunta cada uno, pero cada uno abre muchos frentes y no entiendo ninguna ideología que practican hasta ahora los partidos políticos actuales. Estamos con Esteban Paz, ex dirigente de Liga Deportiva Universitaria, hijo de esa figura que fue Rodrigo Paz, y aquí lo estamos recordando, a puertas de sus 3 años de partida. Hablemos de Rodrigo Paz en el fútbol y en la liga. Primero en el fútbol, ¿de dónde devino esa afinidad con este deporte? ¿Él también practicó de chico el fútbol? Bueno, mi padre era muy deportista, era muy deportista y futbolista en su juventud. Le gustaba mucho el fútbol con sus amigos, y ahí recuerdo que había un equipo famoso de ese momento de indoor fútbol que se llamaba el Bon Risky 2. Y el Bon Risky 2 era el equipo de mi padre con sus amigos, con Hans Fils y con Juanito Moncayo, Chiquito Holguín, todos su jorga de amigos, ¿no? Y siempre muy apegado al deporte. Enrique Martínez Quirola era dirigente de liga, y en un momento dado, cuando mi padre era muy joven, le dice a mi padre que venga y que le apoye en las divisiones formativas como vocal suplente de liga. Y mi padre acepta. ¿De qué año hablamos? Buena pregunta, no sabría decir, pero yo calculo que los años 50, lo más claro sería los principios de los años 50. Rodrigo Paz nació en el 33, ¿no? Así es. Entonces tiene que haber sido por los años 40, 50, que Enrique Martínez Quirola le involucra a mi padre en la dirigencia de liga, y ahí empieza desde último vocal suplente a interesarse por ser parte de la directiva de liga, y desde ahí nace su pasión y su amor por liga, y terminó siendo después presidente, y después presidente honorario, después presidente de la Comisión Especial de Fútbol, y sumado todos los años de participación de mi padre como dirigente, serían alrededor de 50 años. Unos años importantísimos, medio siglo alrededor de este equipo que le ha dado al país tantas glorias. Y eso de Papá Oso, ¿cómo surgió, Esteban? ¿Quién le dio ese mote a Rodrigo Paz? Bueno, ese es un apodo de la hinchada. La hinchada de liga le tiene un enorme cariño a mi padre, y es un enorme reconocimiento que ha recibido mi padre, y creo que un justo reconocimiento de la hinchada por todos los años de servicio a liga, de hacer de liga una más allá de un club, más allá de un equipo de fútbol, una institución que ha podido sobrepasar los límites no solo del Ecuador, sino fuera del Ecuador. Es muy reconocido a liga, y sin duda alguna, si hay una persona a quien alabar por ello, y a una persona que se le puede dimensionar como el gestor de todo esto, es Rodrigo Paz. Una mente lúcida, una mente soñadora, pero cumpliendo los sueños. Él lograba bajar el sueño a la realidad. Desde los 70s, cuando en un potrero, en un lugar muy árido, en Pomaski,
Él pensó y visionó un complejo deportivo y lo sacó adelante. Hizo ese complejo deportivo conjuntamente con Guillermo Vila. Y yo, desde muy chiquito, tendría yo 6, 7 años en ese momento, le acompañé casi siempre a todos los paseos que hacíamos a Pomás, que era un paseo, porque era muy lejos de Quito, era un paseo. Me acuerdo que, es más, me acuerdo, esta anécdota es increíble, pero me acuerdo todavía, que subimos a un jeep que tenía mi papá, y fuimos a pasearnos por este lugar árido, y con el que compartía mi padre era el señor Granda Centeno, que era el dueño del terreno. Antonio Granda Centeno. Antonio Granda Centeno, él era el dueño del terreno y dueño de Teleamazonas. Teleamazonas y dueño de, creo que una persona muy un potentado en ese momento en el país. Y mi padre logró negociar con él la compra de ese terreno, y para que alcance poder comprar todo esto, mi padre le convence a Tommy Wright para que Pofasa y el grupo Wright compre otros terrenos, y después le convence al mismo Tommy para que compre el terreno de al lado para que se haga una urbanización. Y esa es una urbanización que hizo Proinco, que se llama La Pampa. Entonces, sumando todos esos esfuerzos, es que se logra comprar el terreno. Y el club de liga se quedó con 40 hectáreas, que hoy es un hermoso club. Y que es parte del patrimonio, ¿no? Sí. Esteban, Rodrigo Paz fue un descubridor de talentos del fútbol. Alexander Dida Domínguez fue uno de ellos. ¿Cómo fue esa historia? Vale la pena recordarla. Yo he escuchado a retazos de una y otra fuente, pero ¿qué dice Esteban, el hijo de Rodrigo? Más allá de que mi padre los haya descubierto, ¿no? Yo creo que era una estructura de formación de jugadores en divisiones formativas, que cuando saltaban y daban el salto al equipo de primera, se los acogía. Y más allá de descubrirlos, era mi padre lo que era, les acogía y les ayudaba, ¿no? Muchachos muy jóvenes que no sabían cómo invertir sus recursos, cómo manejar su plata. Bueno, mi padre les acogía y les ayudaba muchísimo. Por eso los jugadores tienen hermosos recuerdos de él y mucho cariño. Obviamente no todos, y no con todos se tenía esa relación, porque no todos se dejan ayudar. Y los que sí se dejaban ayudar, como Alexander Domínguez, formaron una relación muy cercana con mi padre. Mi padre siempre estuvo al frente de poder impulsarle, gestionarle que él pueda invertir correctamente su plata, estuvo en su matrimonio, y creo que les da una posibilidad mejor para que puedan caminar en un camino que es muy complicado para un deportista de alto rendimiento. Pero ¿cómo lo descubre al Dida Domínguez? ¿Es un encuentro personal de Rodrigo con este jugador? ¿Dónde sale? Domínguez vino a divisiones formativas después de probarse en varios equipos. Se probó en varios equipos y se quedó en liga. En liga lo vieron condiciones de él, empezaron a trabajarle, y cuando en divisiones formativas ven que había condiciones en él, asciende al equipo de primera. Y ahí es que, obviamente, cuando tiene oportunidades en el equipo de primera, es que van creando este vínculo con mi padre, ¿no? En divisiones formativas, la verdad, hay un trabajo ya determinado con cada una de las categorías, y nosotros ya les tomamos cuando dan el salto al equipo de primera, ¿no? El fútbol de mecenazgo, con mecenas que daban dinero y permitían el funcionamiento de los clubes, empezó a cambiar en nuestro país probablemente hace unos 40 o 50 años atrás. No sé si es el tiempo exacto, pero se dejó de pensar en ese viejo modelo y se pensó ya en uno un poco más moderno. En eso se inscribe Rodrigo Paz, les demuestra a ellos, a los jugadores, que empiezan a ganar un dinero importante, que podían también invertir y pensar en el futuro de una manera diferente. Mire, sí, obviamente es muy difícil porque no todos se dejan apoyar. Los que se dejan apoyar, se les ayuda a invertir adecuadamente sus recursos, un departamento, una casa, lo que puedan, y después el vehículo,
que traten de tener prioridades y que traten de ahorrar correctamente, porque cuando termina su carrera, la mayoría experimenta un declive radical de ingresos. Y es normal, lo que ganan en el fútbol no ganan fuera del fútbol, es muy difícil, pero tratarles por lo menos de que cuando terminen sus carreras puedan adaptarse correctamente a una sociedad sin el gasto que puede tener un futbolista profesional. Cuando gana mucha plata, se acostumbran a gastar mucha plata. Y más bien los que se dejan apoyar, les podemos apoyar para que entiendan que el gasto tiene que ir acorde al futuro, no al presente. El mecenazgo en el fútbol, en equipos de la presión de liga, siempre va a estar. Es la verdad. ¿Por qué? Porque las variables del presupuesto son muy variables. Disculpe la redundancia, pero sí, la variación que tiene las variables de un presupuesto que se hace en un mes anticipado, digamos, de enero, y termina en diciembre, sufren muchísimos cambios, para arriba o para abajo, dependiendo de cómo el equipo va desarrollándose. Cuando el equipo se desarrolla correctamente, los valores se sustentan o se superan. Pero cuando el equipo, por A o C motivo, no logra engranar adecuadamente, no logra estar en las posiciones estelares, un equipo como Liga, con la enorme presión que tiene y la enorme hinchada que tiene, termina complicando y bajando sus ingresos. Entonces, son variables que suben y bajan muy fácilmente. Por ende, si es que no hay alguien atrás que sustente con el peso de una firma, como hacíamos nosotros, con el peso inclusive de nuestros propios recursos, es muy inviable. El fútbol como el Ecuador, vivimos en un país pobre y las entradas, no se puede cobrar entradas muy costosas, pero sí hay mucha exigencia de tener jugadores costosos. Entonces, hay muchas variables que someten al dirigente a tener que ponerse la responsabilidad encima. Pero también desde el momento en que el fútbol tuvo grandes sponsors, los ingresos han mejorado y eso ha permitido tener también una mejor capacidad del manejo de los presupuestos. Bajo todo punto de vista, pero los ingresos van siendo de una medida estable durante varios años. Sin embargo, los egresos tienden a aumentar, porque como dirigentes queremos ganar, queremos apoyar a nuestra hinchada, y la presión de nuestra hinchada que nos exige nos obliga a aplicar esa inflación que hay en el fútbol. Y la inflación que hay en el fútbol lo que nos obliga es a gastar más, a generar más egresos contratando mejores jugadores. Y los jugadores terminan también elevando sus ingresos, producto del tira y afloja normal de la oferta y la demanda. Entonces, a mejores jugadores, mayores costos. Entonces, sí es difícil la competencia leal, siempre tiene que ser leal, contra otros equipos con poderío económico, Barcelona, Emelec, Independiente del Valle, etcétera, etcétera. Entonces nos obligan a gastar más para poder estar en competencia. Cuando no estamos en competencia sabemos que también las pérdidas son importantes. Entonces es muy difícil ser dirigente deportivo. Para muchos, ahora que tomé la batuta de los Leones del Norte, mucha gente cree que hay muchos recursos acá y que se gana mucha plata. Y yo les invitaría a que vengan y se hagan cargo de Leones del Norte o de cualquier equipo para que vean lo difícil que es. Como todo en la vida, la empresa privada tampoco es fácil, hay que lucharla y muchas veces la empresa privada, cuando no se hace una buena gestión, también termina complicando económicamente, ¿no? Ahora, sí debe preocuparnos el bienestar de los jugadores que nos dan tantas alegrías, que nos hacen ilusionar, gritar de la emoción, soñar en el fútbol, porque la propia asociación de jugadores de fútbol profesional suele cada cierto tiempo develar historias angustiantes, gente que muere en la absoluta pobreza. No, nos cansaríamos de citar nombres, pero han sido muchos que ni siquiera llegaron a tener una afiliación a la seguridad social, ¿no? Lo cual es dramático y es de responsabilidad de todos, especialmente de los dirigentes,
encarrilar mejor el futuro de sus jugadores. Estamos con Esteban Paz hablando de la historia de su padre, la historia de Liga también. Dijimos hace un instante que él abandonó al club a inicios de este año, dejó de presidir la comisión de fútbol y luego por diversas contradicciones que aquí nos sabrá indicar, se alejó del club, ¿no? Para muchos hinchas de Liga, especialmente para los de edad mediana y madura, la presencia de Rodrigo Paz y de Esteban era esencial, pero en un momento dado se acabó. ¿Cómo se procesa esa salida? ¿Hay resentimientos que quedan? ¿Acaso? ¿Qué es lo que ocurrió, Esteban? Bueno, es una larga historia, Rodolfo. Es una historia que fue poco saliéndose del tono, básicamente porque el egocentrismo, el deseo de figurar, el deseo de protagonismo, los celos terribles. ¿Egocentrismo de quién? En parte. El actual presidente, ¿no? El actual presidente. Y no tengo ningún reparo en decirlo, porque fue así. Y lo que yo viví fue complicado porque pensé que conocía a la persona, porque trabajé con él 10, 15 años. ¿Cuántos años estuvo Esteban en la comisión de fútbol? Yo estuve en la comisión de fútbol en esta etapa desde el 97 hasta el 2023. Y anteriormente estuve 3 años en las divisiones formativas. Y la verdad, también estuve con mi padre trabajando en la construcción del estadio. Entonces, siempre toda mi vida muy apegado al equipo. Cuando gana las elecciones para presidente, Isaac Álvarez, hay un cambio radical en él, en su personalidad, en su forma de actuar, en su forma de influir dentro del equipo. ¿Y usted apoya esa elección? No, yo lo apoyé, yo le decía que no se lance, más bien que era el momento de entregar el equipo, porque había mucha gente que tenía reparos y críticas. Nosotros le dije, bueno, es momento de que se hagan cargo ellos del equipo, para que vean lo difícil que es y para que tengan argumentos, pero ya con trabajo, no solo hablar de boca para afuera, sino que vengan a trabajar para que vean lo complicado que es. Pero él decidió lanzarse, no me opuse. Cuando ganan las elecciones, al poco tiempo empezó a haber cambios radicales en él, pero ya marcados, ¿no? De celos, de protagonismo, y eso nunca ha sido nuestra forma de actuar, ni de mi padre ni mía. Nunca hemos buscado el protagonismo. Hemos tenido que tener el protagonismo por la responsabilidad que tenemos y nunca lo hemos desviado, pero tampoco hemos buscado, ¿no? El protagonismo. Y yo seguí trabajando con su beldía, con el equipo de trabajo que tenía yo, en el mismo objetivo. Pero ya veíamos esta presión constante y permanente. Yo al equipo de trabajo que ya veía esto, lo único que les decía es, miren, sostengamos el proyecto y miremos para adelante. No se dejen desviar por estos problemas internos. Traté de llevar la fiesta en paz hasta el final. Siempre fue, Estevitan, arme usted el equipo, Estevitan, haga usted el equipo, yo soy su segunda guitarra. Pero eso era puertas para adentro, puertas para afuera. Era todo lo contrario. Entonces ahí hacía y deshacía realmente con preocupación, porque no nos decía de frente las cosas. Devino también un estado de análisis de los estados financieros, de cómo había sido manejado el dinero, porque un club maneja, en este caso, muchos recursos. Y lo lógico era que los entrantes tuvieran también una evaluación de cómo quedaban las cuentas. Eso es lo que más molesta, porque primero que nada no estaba cerca del equipo de fútbol, no es que administraba, nunca estuvo cerca en la administración del equipo y el manejo del equipo de fútbol, en los contratos de los jugadores, nunca estuvo cerca. Lo que sí estábamos de alguna forma cerca es que yo le entregaba los balances del equipo, los saldos, las cuentas, pero prácticamente en el día a día era mi equipo de trabajo conmigo los que hacíamos todo. Y si él quería hacerse cargo, como se hizo, por lo menos involúcrese un poco más, interésese un poco más en aprender y en estar cerca.
y no de la forma como hizo. Y por último, peor que eso, si quería hacerse cargo él, ¿qué bastaba decir? Me quiero hacer cargo, ayúdeme al desmontaje. No, Vita, yo soy su segunda guitarra. ¿Y qué provocó esto? Provocó que haya un cierre con defectos, con problemas, con conflicto. Mucha plata de por medio. Él decía que él era el de la plata al final, que él era el de la plata. Y la familia Álvarez puso la misma cantidad que la familia Paz ha puesto. Es más, la familia Paz en el balance ha puesto más plata. Y hemos puesto plata por liga, para ir a la liga. ¿Cuánto ha puesto la familia Paz? Mucha plata para que las cosas funcionen. Claro, está en los balances, que los socios pueden ir a revisarlo. Sí, La familia Álvarez, también puso, es verdad, pero no es que ha puesto él solamente la plata como quiso hacer ver a la gente, que él era el único de la plata. Y por último, las deudas, los pasivos, que es donde el troll center y todo donde tratan de atacarme. El pasivo tiene firmas conjuntas, no solo mía. En el 98% de los valores de deudas está la firma de él y está la firma mía, 98%, porque todo documento tiene que salir con dos firmas de apoderados. Y tanto él como yo estamos clarísimos que lo que exacerbó el presupuesto y lo que exacerbó el gran pasivo que tenemos ahora era producto de la pandemia, porque la pandemia frenó de golpe los ingresos. ese pasivo, ese pasivo o ese déficit también es de 30 millones de dólares, Sí, 32 millones de dólares. 22 millones, que corresponde a la falta de ingresos durante la pandemia, pero también a contrataciones. ¿Acaso fueron desmedidas esas contrataciones lo que provocó el déficit? En algunos casos sí, por supuesto, pero también hubieron muy buenas contrataciones que también suplieron y también generaron mucha plata para el equipo. El tener un pasivo no es malo, la mayoría de equipos lo tienen. El tema es administrarlo correctamente. Y de la forma como estábamos administrando, en los próximos 5 años, con el fideicomiso que armamos, donde ingresa plata de taquilla, plata de televisión y plata de recursos comerciales que lo gestionamos con mi equipo de trabajo, entra en un fideicomiso y con eso se va pagando la deuda. Y en 5 años tenía que extinguirse esa deuda. Ahora, no se dan cuenta que también estamos entregando 80 millones de dólares en activos. 80 millones de dólares que no lo construyó nadie de los socios, lo construyó mi padre principalmente y el resto de la Comisión Económica y de Fútbol. Esa construcción le da un superávit entre activos y pasivos o un patrimonio de cerca de 50 millones de dólares al club. Ese es un beneficio. Ahora, si se hubiera hecho un desmontaje adecuado, entonces ahí se hubiera planificado cómo bajar la deuda al máximo grado, vendiendo, transfiriendo jugadores. No dejaron que se haga una transferencia de jugadores que asombraron. Y tengo los documentos que prueban que lo tenían en la mano, el monto, que tenían la propuesta, que tenían todo, tenían hasta el contrato, porque lo mandamos a través de abogado cuando ya dejaron de contestar, porque al principio aceptó, después ya no quiso que se haga a través mío. 7 millones de dólares de un pasivo de 32 millones, hubiera bajado 15 millones, a 25 millones de dólares el pasivo. Entonces, pero obviamente, todo empezó a trabarse por la falta de trabajo en conjunto y por la forma como él ya se dejó manipular al final. ¿Y sigue manteniéndose ese pasivo? ¿No ha podido disminuir? ¿Cómo está la cosa? Desconozco. Yo tuve la posibilidad de administrar al equipo hasta que terminó el campeonato de liga en diciembre. Después de eso, ya perdí el control de las cuentas. Ya no sé, es más, en enero yo seguía en funciones hasta finales de enero, pero en enero yo ya no administraba, ya no tenía acceso a las cuentas, ya no me permitieron ni siquiera tener acceso al balance. Pedí por abogado que yo tengo que revisar el balance antes de que se presente en la asamblea y no me lo entregaron. Hicieron cambios en el balance, acomodaron el balance como ellos quisieron y yo tuve el manejo solo hasta noviembre del balance. En diciembre ya entregaron lo que ellos quisieron y en enero entregaron a la asamblea cualquier cosa.
que yo no pude revisar, activos muy mal contabilizados. Y no se le permitió a Diego Castro, que es mi gerente del equipo, hacer una presentación y contestar cualquier pregunta que tengan los socios sobre los pasivos. Y entonces todo esto fue exacerbando en los momentos en enero, cuando se paga la nómina de diciembre, ya no le pagaron al cuerpo técnico, ya no le pagaron a varios jugadores, ya no le pagaron a varios empleados. Entonces, después terminaron sacando a varios compañeros míos de trabajo. ¿Cómo resolver estas diferencias? Es un capítulo que tiene que cerrarse en algún momento dado, ¿no? Porque así es la historia de las instituciones también. Hay que cerrar, dar por concluido. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que falta por recorrer? Mire, Rodolfo, bastaba con decir, me quiero hacer cargo, desmontemos esto adecuadamente de la comisión y no hacer toda la pantomima y todo lo que hicieron en la asamblea de socios, un formato dictatorial que ni siquiera permitieron que haya una buena discusión, todo hicieron al apuro, y era sencillo, nadie iba a ponerse, yo no me estaba agarrando del cargo si ya no querían que siga, me iba seguramente y obviamente con tristeza porque es algo que siento que es mío, sentía que es mi casa, diga, y el desmontaje iba a ser difícil, pero si me decían, te vas, me iba. Si a mí no me quieren, me voy. No había problema en eso, pero siendo un desmontaje ordenado y responsable, con los pasivos y con los activos. Eso no sucedió con la gente que trabaja conmigo, la forma como les trataron. Te fuiste, ni siquiera se sentaron en una mesa de diálogo para decir, vamos a liquidarte de esta forma. Nadie iba a oponerse, pero le sacaron por la puerta chica y de una mala manera. Ahora, esta condición, reitero, Esteban, requiere llegar a un punto final. ¿Cómo piensan ustedes esto resolver? No sé, desde el punto de vista anímico, debe haber heridas, debe haber ahí rasguños que no se han cerrado, pero habrá que buscar maneras de entenderse. Claro. Bueno, la única manera que tengo yo para poder hacer este desmontaje es por medio de la Cámara de Comercio. Ahí estamos en una mediación que está por terminar, donde no hay acuerdo en una gran cantidad de partes y de posiciones, y hay acuerdo en otras pocas. ¿En qué hay acuerdo? En que aceptan ya por fin sacar mis firmas de las garantías de las deudas. Mis firmas están en las garantías de las deudas de los bancos. Entonces, si yo ya no soy parte, ¿por qué tengo que seguir responsabilizándome con mi firma en estas deudas? Entonces, Ese es un punto. ese es un punto. Entonces, hemos llegado a un acuerdo, recién el próximo año dice que va a sacar mi firma. Después, unos pequeños valores que me adeudan por mis tarjetas de crédito que utilizaron para consumos de los viajes del año pasado, del equipo, y la deuda grande no hay acuerdo, no quieren pagar. Entonces le ponen a una presión muy grande a mi familia y a mí, porque si ya estamos ahí, no es que podemos regalar tanta plata, ¿no? ¿Cuál es el monto de esa deuda, Esteban? Es mucha plata. No quiero divulgarla, creo que es algo de un tema personal y un tema que lo empezó mi padre, donde también tengo que decirle para los que critican que mi padre y mi familia ha dejado mucha plata ahí, obsequiándoles, dándoles, porque no solo en la construcción del estadio, sino que mi padre dijo, esta plata ya se queda en liga, listo. Ahora, esta otra plata, ¿cómo van a resolver? Devolvernos. Y toda la plata que fuimos incrementando a lo largo de los últimos años, que se fue por necesidades puntuales de distintas cosas, jugadores, demandas que había que cubrir, fuimos aportando. Pero está corta en los balances, ¿no? Pero no quieren pagar, es la verdad. Me cuesta a mí entender o creer que Esteban Paz podría finalmente desvincularse por completo del club, habiendo vivido desde chico dentro del club, ¿no? Es como perder a su familia, como perder a un gran amigo, su casa. ¿Cómo se siente desde esa condición? ¿Frustrado? ¿Añora al club que fue parte de su vida? ¿Qué pasa, Esteban? Mire, cuando salimos, todo el grupo de trabajo mío, la mayoría, y continuaron saliendo algunos más después, los primeros meses me sentí aliviado,
aliviado de no tener la enorme responsabilidad sobre mis hombros del manejo del equipo de fútbol. Cuando se gana todo está bien, pero cuando se pierde todo está mal. Y la economía del club siempre era un problema y un estrés constante y permanente el tener que administrar. Era todos los días apagar incendios, todos los días era apagar incendios, era muy difícil el manejo económico. Entonces, eso sentí un poco de alivio. Con mi familia, obviamente, estar más tiempo con ellos también fue un alivio y un buen momento. También dedicarme a mis cosas personales ha sido fantástico. Pero después, al ver que todos mis colaboradores cercanos, a quienes yo quiero y respeto, y que me demostraron lealtad y honestidad, fueron saliendo y estaban a la deriva, no pasaba nada. Con ellos no encontraban un sustento. Me empecé a preocupar, me empecé a sentir mal, me senté un día y me sentí responsable por lo que le estaba pasando y hablé con mi esposa y le dije, mira, tengo que hacer algo, no puedo dejarles así sin nada. Y es así que me llovían, la verdad, propuestas de distintos clubes que me haga cargo de un equipo de Libertad de Loja, Audaz Turino, Deportivo Quevedo, Liga de Puerto Viejo, etcétera, etcétera. Y ninguno me movía, no había interés de volver al fútbol. Peor, es un equipo que no conozco, es un equipo que no soy hincha, es peor. Hasta que llegó la propuesta de Leones del Norte, que es un equipo del norte del país, de Imbabura. Ese nombre parece de alguna banda musical mexicana, ¿no? Los Leones del Norte. Muy cerca, es verdad, muy cerca. Bueno, ahora ya no son Leones del Norte, ahora se llama Leones FC, Leones Fútbol Club. Y la verdad, eso me motivó un poco por mis amigos, por mis colaboradores. ¿Y de dónde surgió este club, Esteban? ¿De dónde eran los Leones del Norte? ¿Cuál es la historia breve? Leones del Norte es un equipo muy noble, no tiene más allá de 6 años, 7 años de existencia. Era una escuela de fútbol del norte del país que poco a poco se fue construyendo y pasando de escuela a fútbol semiprofesional, de tal forma que el año pasado en su equipo del ascenso del Nacional logra ganarlo y pasa con el San Antonio, también de Ibarra, a la primera categoría B del fútbol ecuatoriano. Pero al ser muy noble, la estructura no le permitió al presidente Ronald Castro poder administrarlo correctamente, le sobrepasó el manejo del equipo de fútbol y empezó a estar muy preocupado. Y es ahí que cuando nos acercan esta propuesta, la pensé algunas semanas. Realmente fue un tema que no estaba muy seguro, hasta ahora no estoy muy seguro, la verdad, porque es difícil manejar un equipo de fútbol, y peor un equipo de fútbol que no tiene nada, que no tiene ni una semilla todavía puesta. Un equipo que está en el último lugar de la serie, ¿no? Exactamente, es el equipo que está último en la serie. Y hace 3 semanas, bueno, cuando dimos ya el salto para adelante, empezamos a mirar el equipo, a tratar de administrarlo adecuadamente, a mirar sus cifras y ver que es complicado. Pero primero, mi visión fue ayudar a mis amigos. Esa es una decisión y motivación muy fuerte. Y bueno, la otra de mis amigos, hablamos de Jorge Callejas y de Maximiliano Bausa. Jorge Callejas, Maximiliano Bausa, Richard Cabezas, Juan Barriga, Fernando Isa, Franklin Mediavilla, Santiago Jacome, Alejandro Madriñán y más el resto de mis amigos con los cuales hemos decidido aportar. Y esa fue mi motivación. Y después está otros que ya están por venir, como Catalina León, Raúl Béjar, etcétera, etcétera, y dentro de poco algunos más que quieren venir. Realmente es una lista de gente de primer orden y de primera línea que siempre me jacté de tener un gran equipo de trabajo al frente liga. ¿Y cuánto cuesta mantener un equipo de esa naturaleza? Mire, Leones del Norte es muy fácil, esto le puedo... el único ingreso que tiene es de derechos de televisión, que recién se acaban de regularizar y creo que desde este mes vamos a tener. Más o menos son $30,000 mensuales que tenemos de ingreso por derecho de televisión. ¿Qué otro ingreso tenemos? Ninguno. No hay ningún otro ingreso. Y lo que nosotros estamos ahora entrando
administrar es comercialmente cómo podemos generar vía comercialización de derechos publicitarios una mejora. Y tratar de duplicar ese valor, porque el presupuesto de Leones del Norte es de $75,000, entonces hay una brecha, hay un déficit de 45,000, entonces hay que bajar al máximo esa brecha para poderlo, lo que no queremos es tener que ser un mecenas, sino administrar bien los fondos y multiplicar los ingresos de la manera que se pueda. En la Serie B es muy reducido los ingresos, también los egresos, pero los ingresos se pueden manejar con un déficit menor. Ahora, la experiencia que tuvo en Liga, obviamente se trata de otra realidad, de otro tiempo, de otra institución, pero esa experiencia va a servir y estaremos expectantes porque finalmente el fútbol es un laboratorio de vida también. Allí se refleja lo bueno y lo malo que puede tener una sociedad y hay empresas que llegan a tener éxito y otras fracasen. Ojalá se inscriba dentro de los primeros. Esteban, nos quedan poquitos minutos. Hablemos brevemente de lo que ha significado la Copa América para nuestro país. Enfrentó a la Argentina en el último partido y por definición, por penales, perdió la posibilidad de seguir en esta Copa que siempre ha sido esquiva para nuestro país. Esta vez Alexander Domínguez no tuvo la suerte de otros compromisos. Primero, ¿qué decir de la actuación del arquero y luego del desempeño general de la selección? La verdad, tengo que admitir que no me gustaba mucho el sistema de juego del técnico español. No me gustaba. Visualmente me parece que no explotaba correctamente las cualidades y las condiciones de los jugadores ecuatorianos. Muchas veces jugando con línea de 3 y jugando mucho a pelota larga, cuando no tenemos un centro delantero fuerte, grande, fornido, que baje esas pelotas. De Valencia, un gran centro delantero, no es de esas características. Entonces, eso no me gustaba mucho, tengo que admitirlo, pero es fácil criticar, hay que estar adentro y ver lo que pasa. Seguramente habían condiciones para que eso se dé. Ahora, la selección, en todos los partidos que le he visto, el partido contra Argentina fue el mejor partido que le he visto. El mejor, realmente el mejor. Y no mereció perder. Pero en el fútbol no se tiene que merecer, se tiene que hacer. Así es. Y tuvo muchas posibilidades de Ener Valencia. Mucha gente le gusta criticar, es demasiado. Y hay que admitir que Ener Valencia es un fantástico jugador, que si falló, como falló Messi también el penal. Messi también falló el penal. Entonces, ¿y qué decir de Messi? Entonces, es muy fácil criticar a estos muchachos, pero hicieron un muy buen torneo, sobre todo el último partido contra Argentina, y ya salir descalificados contra el actual campeón, no solo de la Copa América, sino también del Mundial. Entonces es un poco entendible, ¿no? Todavía tenemos una brecha más para poder seguir creciendo en calidad y en condiciones para poder igualarnos con potencias sudamericanas, pero creo que vamos por un buen camino. Confío que la dirigencia de la federación escoja adecuadamente al técnico que nos pueda, sobre todo, sacar las verdaderas condiciones y cualidades de nuestros jugadores. Ahora, todos somos técnicos aquí, desde la abuelita hasta el nieto. Absolutamente todos saben de fútbol, porque este es un deporte que invade nuestras casas, nuestros teléfonos, y estamos pendientes de este deporte tan apasionante. Y por ello mismo creo que nos hemos vuelto en exceso quisquillosos. No hay técnico que no sea mal visto, no hay delantero que no tenga reparos de una parte de la hinchada, no hay arquero a quien no se le mente incluso a la mamá. ¿Qué hacer? ¿Cómo conciliar esa condición de expertos, entre comillas, con la realidad y con las posibilidades de la dirigencia, frente al hecho de cambiar el director técnico? De modo específico, en ese caso, ¿qué es lo que podemos esperar o debemos esperar? Lo mejor, lo que tenemos que esperar es lo mejor, y que la persona, el técnico que escoja la federación, sea un técnico que potencialice las condiciones y las cualidades de nuestros jugadores que están. Yo creo que tenemos una muy buena camada de jugadores, como nunca tenemos un gran equipo. Ecuador tiene muy buenos jugadores y ojalá y confío que
que se escoja adecuadamente un muy buen técnico que siga desarrollando y que siga haciendo crecer al fútbol ecuatoriano. No solo pensando en hacer una buena Copa América futura, no solo pensando en hacer una buena eliminatoria, sino pensando en llegar a un mundial, al próximo mundial, mucho más fortalecidos. Eso es lo que todos los ecuatorianos pedimos y queremos. Ahora, el fútbol siendo una vitrina para entender a la sociedad, debería ser también un fútbol que ofrezca buenas lecciones de vida, ¿no? Que sean, por ejemplo, defensores de la paz, de poder entendernos entre todos, que sea un juego noble, ¿no? De modo que ahí los dirigentes y los jugadores tienen la posibilidad de guiarnos desde ese punto de vista también. He ahí una gran tarea, Esteban. Vamos llegando ya a la parte final, se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias por compartir. Gracias también a las amigas y a los amigos que acompañan Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Hasta pronto, cuídense y que la pasen bien.